Bueno, pues de lo que se trata es que plasmen los conceptos, los conocimientos que llevamos hasta este punto, justo en el diseño de esa base de datos. Que no todo se quede solo en conceptos y ejercicios guiados, sino que también ustedes aprendan a aplicarlo y a trasladarlo a un caso pues real, aunque sea ficticio, ¿no? Sale, pues entonces empezamos. Hasta este punto ya tenemos todas las herramientas para poder mapear nuestro diseño, entidad, relación que hicimos en clases pasadas. Ya tenemos todos los comandos para usar en DDL, cómo crear bases de datos, cómo crear tablas, pero no solo la creación, sino también la aplicación de relaciones o el establecimiento de relaciones entre ellas, ¿no? Para que nuestro diseño sea coherente con la implementación en la base de datos. Acuérdense que una cosa es en papel, que es lo que tenemos en nuestro mapa ahorita, y otra cosa es lo que ya tengamos en la base física. Entonces, vamos a mapear nuestro diseño del ático, de la librería El Ático que hicimos previamente. Y quise agregar esta lámina porque cuando estamos resolviendo un problema o atacando un planteamiento de problema, no nos vamos a quedar solo con la intuición. Necesitamos hacer un poco de investigación y saber de qué se trata, pues las cosas más de la médula espinal de lo que tratamos de resolver, ¿no? En este caso estamos hablando de librerías, de libros, y necesitamos saber algunos detalles. Por ejemplo, aquí el ISBN, que me decían, es que ¿qué es eso, no? Bueno, yo les dije que era un código, y efectivamente es un código internacional estándar que identifica de forma única cada título, edición y formato de un libro. O sea, esas tres cosas se tienen que cumplir para que se genere un código ISBN único. Los ISBN no se repiten porque identifican, como dice acá, de forma única cada título, cada edición y cada formato. Aquí investigo un poco más y me dicen que cuando se necesita un ISBN, pues cuando cambian de contenido, cuando hay nuevas ediciones, cuando hay diferentes formatos, cuando también hay cambios de editor, cuando el título o subtítulo cambió, cuando también se pasa algún libro a otro idioma, genera otro ISBN, y cuando hay reimpresiones sin cambios, también, ¿no? Ay, ¿por qué me aparece esto? ¿Sale? Entonces, ya que tenemos la historia completa y de lo que vamos a estar manejando, pues el DER del ático cambió un poquito nada más, no mucho, de hecho se mantuvieron cosas. En el inventario agregamos el idioma, por lo que nos está diciendo que es el ISBN. El formato sí se mantuvo ahí, editorial se mantiene, y nuestro catálogo de libros con autores también se mantiene. Solo le aumenté aquí esta parte del rol por si un libro tiene varios autores, quizá hay uno que es el principal y los otros son coautores, pero no solo coautores, también puede haber editores o traductores o colaboradores y cosas así, ¿no? Entonces por eso le puse ahí un rol. Todo lo demás se mantuvo, no hubo cambios, solo fueron esos detalles, sobre todo para mantener la coherencia y la concordancia con este atributo del ISBN. ¿Sale? ¿Alguien tiene duda hasta aquí? Serrano, Rubén. Y luego Ricardo. Esta parte de rol, ¿la vimos la clase pasada? El rol no es un nuevo atributo que le agregué a la tabla autores libros, por lo que les comentaba que si un libro tiene varios autores, para poder distinguir un autor de sus coautores, o tal vez de su traductor o de su colaborador.
El rol Ok. es un atributo más de la tabla autores libros. Va, gracias. Uh-huh. Y luego Ricardo. Profesora, cotejando un poco con lo que de esto del diagrama que uso de la librería El Ático, debe ser así parecido el diagrama. Bueno, es que nosotros hicimos ya el diagrama entidad-relación, nada más que sí está como la mitad de lo de usted. Por ejemplo, no sé si lo de autores libros, esa como tabla de unión, cuenta como entidad o solamente sería autores libros, y la de autores libros es una extra, digámoslo así. Uh-huh. El diseño que tienen que hacer es como con esta notación. De hecho, ahí las puse en las especificaciones del proyecto. Esta notación es UML diagrama de clases con patitas de gallo, ¿no? Que son estas. Uh-huh. Y sí, esta entidad autores libros, pues cuenta como una entidad intermedia que en realidad es una relación muchos a muchos entre autores y libros. Pero recuerden que no podríamos, bueno, sí podríamos, ¿no? Poner las dobles patitas en cada lado, pero al momento de estarlo transformando al código necesitamos incluir esta tabla intermedia. Ok, sí, bueno, es que nosotros hicimos como ya 6 entidades en total, creo que un poco más, pero no sabemos si estas de, por ejemplo, autores libros, esa como tabla intermedia, cuenta como entidad de esas 6 que se deben de considerar. En teoría no es una entidad, pero es una tabla que cuenta también. Ah, ok. Sí, uh-huh. Pues a ver si la tratamos siempre. Ahí se inventan otra. No, el chiste es que vean que revisen si tienen redundancia, hagan pruebas de escritorio, vean qué posibles datos se van a incluir en sus 6 tablas o sus 6 entidades y seguro que por ahí van a tener algo de redundancia. Ah, ok, ya se necesitaría crear otra entidad aparte, ¿no? Ajá, exactamente. Esta intermedia, por ejemplo, ¿no? Yo quiero registrar el libro de Silvershats, de bases de datos, que es de Silvershats y otros 2. Se me fue el nombre, Kort y Sudarshan. Ajá, esos. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, si ven, nosotros empezamos desde el concepto, ¿no? Del mapeo del DER ático, luego hicimos un poco de investigación, aunque esto no es realmente toda una documentación, pero es algo que ustedes podrían incluir en su diagrama. El planteamiento del problema ya no lo puse aquí, pero está por ahí en algún lado donde empezamos a diseñar, ¿no? Lo podría integrar acá a esta diapositiva y entonces ya tengo mi mapa o este diseño. Este mapa es el que me va a servir para construir toda la base de datos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vamos a implementar el esquema del ático, creando la base, habilitando la base y creando las tablas siguiendo el modelo que ya tenemos. Y aquí les pongo un primer ejemplo, la más fácil, ¿no? La tabla estados. El estados tiene 2 atributos, que es clave del estado y nombre del estado. La clave es la llave primaria, el nombre es la llave única y hasta ahí, ¿no? Lo demás los vamos a ir definiendo conforme vayamos analizando qué posibles datos vamos a almacenar en nuestras tablas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Podemos pasar a la consola? Ya vamos claros, ¿no? Entonces vamos a ir incrementando, vamos de manera incremental. Me voy a quedar por acá con este diagrama para ir viendo cómo van las tablas. Déjenme borrar si es que tengo alguna. Drop, database, if exist, el ático. Así tenía. Sale. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues creando la base, ¿no? Así nos dice aquí. Crea la base de datos, el ático. Create database, el ático. Listo. Habilito la base de datos. Veo las tablas.
y pues obviamente no tengo nada. Entonces ahora sí, vamos a empezar con la implementación o el mapeo. Aquí ya tengo la de estados, pero me voy a pasar directo al mapa, a este. Entonces, a ver, podríamos empezar, pues como dice ahí, por estados, ¿no? Luego, ¿cuál podría ser? Primero estados. Luego, ¿puedo hacer clientes? ¿Puedo hacer subtemas? ¿Puedo hacer libros? ¿Cuál hago, aparte de estados? Rubén, ¿se quedó? Levanta tu mano o tienes alguna pregunta. No, se quedó levantada. Súper. Bueno, entonces empezamos con estados, ¿no? ¿Cómo empezamos? Create, table, estados, que va a tener una clave de tipo. Fíjense que aquí le estoy poniendo que es de tipo char de 2. ¿Por qué de char? Porque vamos a tomar los datos que existen en el INEGI. Ellos tienen tablas de estados, municipios y colonias. Entonces ellos manejan 2 caracteres para la clave de los estados, 3 para la tabla de municipios y 4 para la de localidades. Nosotros nos vamos a quedar en municipios. Entonces vamos a decirle que es una clave de tipo char de 2, que no es nula, not null, ¿y qué más? Y además es llave primaria. Chequen que por la naturaleza del tipo de datos no puedo decirle que sea autoincrementable, ¿no? Luego, el nombre, tipo varchar de 40 caracteres, not null y además es unique. Y ya, esta es la definición de mi tabla estados, que está aquí. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos? Súper. Ahora, ¿en cuál seguimos? ¿Podríamos hacer la de usuarios? Usuarios, exacto. ¿Por qué usuarios? Porque usuarios está solita, no tiene ninguna relación. A este tipo, ya les había comentado, a este tipo de tablas se les llama tablas isla. ¿Y para qué las tenemos si no están conectadas? Bueno, en este caso vamos a almacenar a todos los usuarios que van a tener acceso a nuestra base de datos, que a diferencia de los clientes, los usuarios son los que administran o manejan o tienen de alguna forma acceso para manipular los datos de nuestra base. Los clientes pues solo van a ver qué libros tenemos. Ellos entran de manera indirecta por medio de un formulario o una aplicación, pero los usuarios son los administradores de nuestra base. Es necesario tener alguna que va a tener acceso a estos datos, ¿no? Entonces, create, table, usuarios, tiene una ID, tendremos muchos usuarios. ¿Cuántos tendremos? ¿Cuántos creen que tengamos? ¿Poquitos? ¿Muchos? ¿Qué tipo de datos le digo? Un int, un big int, tiny int, small int, medium, char. Yo supongo que es Molint. Small int, puede ser small int. Tendremos más de, no sé, 254 usuarios que tengan acceso directo a la base de datos. No, ¿verdad? Entonces aquí sí estaría bien small int, pero estaríamos desperdiciando. Entonces mejor le ponemos un tiny int.
ahí, tiny int, sin signo, not null, auto increment, aquí sí lo puedo aplicar, y además es primary. SAS. Luego viene el nombre de tipo varchar, digámosle de unos 30 o 50. Ajá. Not null. Y además tiene que ser único. ¿Por qué? Pues porque no voy a tener usuarios repetidos, ¿no? Por ejemplo, si pongo M Flores, no voy a permitir que exista otro M Flores, aunque uno sea Marisol Flores y el otro Mario Flores, ¿no? Ya le tendré que inventar otro usuario a Mario Flores. Y nos falta la contraseña. Contraseña. Aquí le voy a poner contraseña para evitar el uso de caracteres especiales. ¿De qué tipo? Varchar. ¿De cuántos creen que para la contraseña? ¿De cuántos? Veo, Regina, de 20. ¿Sí? ¿Creen que sea de 20? 8. 100. 100. ¿Quién da más? Yasmín y Eric dicen que de 8. ¿Ustedes creen que 8 sea buena idea? No. Para las contraseñas vamos a necesitar aplicar funciones de cifrado. Las funciones de cifrado lo que hacen es, yo le doy una letra, una palabra, una frase, y como su nombre lo indica, lo cifra de tal forma que no sea legible para los usuarios, para cualquier usuario que tenga acceso a las bases de datos. Entonces, se han desarrollado varios algoritmos, algunos ya fueron hackeados, ya fueron rotos, pero otros todavía están vigentes y siguen por ahí, ¿no? Entonces, lo recomendable es tener la contraseña cifrada, no en claro, por lo que 8 pues no sería correcto. Vamos a ponerle 64 porque después cuando insertemos datos veremos que una función de cifrado nos va a regresar cualquier cadena convertida a 64 caracteres. ¿Va? 64 y not null. Pues todos deben tener contraseñas, ¿no? Listo. ¿Ven cómo vamos generando nuestras tablas? No es así de sencillo, así tengo el diagrama y ya. No, tenemos que pensar los tipos de datos, la cantidad de caracteres que vamos a almacenar, las posibles relaciones y las unicidades. ¿Quién levanta la mano? Rubén. Aquí habíamos visto con el ayudante que cuando decimos que es una llave primaria no necesitamos poner que sea autoincrementable, pero no sé aquí por qué sí lo pusimos. No necesariamente. Si yo no le pongo que sea llave primaria, voy a generar datos, una serie de datos autoincrementables, en este caso para el ID. Pero si yo quisiera relacionar esta tabla de usuarios con otra tabla que sea hija de usuarios, no voy a poder, porque ¿se acuerdan que la semana pasada lo intentamos donde no había una llave primaria? Vean, dice que la definición de la tabla es incorrecta porque puede haber solo una llave, una columna autoincrementable, y esta debe ser definida como llave. ¿Ya vieron? Desde la definición no me permite. No sé en qué caso, Jonathan o quién fue, Juan Carlos, les haya permitido hacer esto sin definir llave. No, o sea, a lo que me refería es a no poner el autoincremento. O sea, sí dejar la llave, obviamente, pero no poner el autoincremento. ¿No poner el autoincremento? Sí, eso sí se vale. Lo hicimos acá, ¿no?
Definí como llave primaria la clave del estado y no es autoincrementable. ¿Sí, Rubén? Entonces aquí, al hacer autoincrementable a usuario, tengo que hacer la llave primaria. Primary key. Si no le pongo autoincrementable, sí puedo hacerlo, pero mi llave ya no va a ser autoincrementable. Yo tendría que designar el ID para cada usuario. Vamos a ver desk usuarios. El ID es llave primaria, pero no es autoincrementable. Entonces, cuando yo inserte datos, tengo que asignar un valor para este campo. A diferencia de cuando es autoincrementable, que yo lo puedo dejar nulo y se genera automáticamente. Ya lo veremos eso el miércoles cuando insertemos datos. ¿No? ¿Miércoles? Ah, sí, el miércoles. Sí, Jonathan. No, para el ID no. Al hacer autoincrementable siempre va a ser único. Sí podría yo intentar registrarlo, pero como yo le puse que es llave primaria, no se puede repetir. Es única. ¿Sale? Por eso hay que definir bien todas las características de mis atributos. A este campo ID no es autoincrementable. Yo le tengo que asignar un valor cuando inserte. Pero como es llave primaria, no puedo hacer duplicidades del mismo valor. A lo mejor ni me acuerdo qué había puesto y ya tengo chorrocientos registros y se me ocurre ponerle uno que ya está, me va a mandar error. Por eso esto también ustedes deben considerarlo al momento de crear sus diagramas, sus bases de datos, porque en el diagrama puede estar bien establecido, como acá en usuarios, pero en el código a lo mejor yo la creé sin todos esos detalles y en algún punto va a fallar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Dudas hasta aquí? Ahí vamos. Seguimos. Sale. Ya hicimos usuarios. Ahora, ¿cuál podríamos hacer? Pues todas las independientes. Independientes quiere decir que son tablas padre, es decir, que a partir de ellas se pueden relacionar o no tienen relación como usuarios. Entonces podemos hacer temas, autores, editoriales, idiomas. Y vean que se parecen muchísimo, ¿no? Temas, editoriales, idiomas son idénticas, excepto por el nombre de cada atributo. Entonces vamos a hacer trampa. Vamos a empezar con autores, que es el que tiene más cosas. Y las demás van a salir de un jalón. Create, table, autores. Tiene un ID autor. ¿De qué tipo será? Pues aquí sí, vamos a meter un int sin signo. Not null, primary key. Primary key, auto increment. Listo. Luego el nombre. Nombre, tipo varchar. Aquí sí le vamos a dar como unos 100, ¿no? 100. Not null. Además quiero que los autores no se repitan en su nombre, entonces es unique. Y luego viene descripción. De tipo texto y ya. Esta sí puede ser nulo, entonces no le pongo not null. ¿Sale? Esa es nuestra tabla autores. ¿Va? Entonces ya tenemos autores. Ahora sí vámonos por las copias. Temas, editoriales e idiomas. Create, table, temas,
ID tema, de tipo, pues los ponemos todos iguales. A este lo vamos a poner. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno. Entonces vamos a poner a temas un small int sin signo, no null, primary key y auto incrementa. Ay, ya no sé escribir. Incrementa. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, una pregunta. En la tabla de, creo que de estados, no, en la de usuarios, en TinyInt no le pusimos que era un signed. ¿Eso por qué es? Aquí en usuario no le pusimos un sign. ¿Por qué? Creo que, sí, no lo vi. Sí, ¿no? Aquí está, mira, descripción usuarios, TinyInt, onSign. Entonces fui yo. Perdón. Ok. Y de hecho aquí no le puse el autoincremento, pero se lo vamos a poner antes de continuar. ¿Cómo se lo pongo? Usuarios. ¿Cómo le pongo el autoincremento? Con alter, exacto. ¿Cuál es la instrucción? Alter, table, usuarios. ¿Qué más? Modify o change. Modify. Modify. ID. ¿Qué más? TinyInt. TinyInt, unsigned. Y autoincremento. Ya no. Ahora sí. Llave primaria y autoincrementable. Sí. ¿Quién levantó la mano? Daniel. ¿Cuál era la diferencia entre el change y el modify? En que Modify nos permite cambiar el tipo de datos. Aquí si hubiera querido ponerle un int, lo habría podido hacer. Y el change me va a permitir cambiar el nombre del atributo. ¿Va? Ahora sí, vámonos con autores. Create, table, autores. No le hice, ¿verdad? Me lo borré. Creo que está arriba. ¿Sí la hice? A ver. Sí, era la de temas. Vamos a ver. Show tables. Cierto, gracias. Entonces, create, table, temas, un ID tema de tipo small int, unsigned, not null. Sí, Giovanna. Es que quería ver si podía subir tantito. Es que antes del autoincremento como que no terminé de ver justo el de autores y no sé qué era al final. ¿El de autores? Por favor, sí. Usuarios, autores. Sí. ¿Sí? Gracias. Súper. Entonces, small int, unsigned, not null. ¿Qué más me falta? Primary. Key auto increment. Y ya, eso es todo para el ID tema, ¿no? Y luego viene el tema de tipo varchar, de unos, ¿cuántos serán? Unos 50 para el tema. Not null y unique. Listo. Esa es toda la definición para mi tabla temas. ¿Va? Listo, ya tengo temas. Ahora editoriales e idiomas. Vamos a hacer trampita y vamos a copiar la de temas, solo le cambiamos el nombre de los atributos. Entonces esta va a ser idiomas,
Aquí se llama ID, pero para idiomas no necesito small int, ¿no? Hay menos de 254 idiomas. Entonces podría usar un tiny int. Tiny int, unsigned, non-null, todo lo demás es igual. Y aquí se llama idioma. Varchar de 50, ¿será suficiente para un idioma? Sí, yo creo sí. Ahí está, ya está idiomas. Listo. Ahora editoriales, y editoriales se ha de parecer, ¿no? Vamos a cambiarle editoriales. También un ID, pero aquí sí nos hacen falta más de 250 editoriales, ¿no? Yo supongo que hay más. ¿Ustedes cómo ven? ¿Hay menos? Yo creo que con un small int, tal vez, un medium int, sería suficiente. Y luego en lugar de idioma, también se llama editorial. Tal vez acá sí lo aumentemos porque puede que el nombre sea más grande. Y ya, todo lo demás es igual. ¿Sale? Ahí está. Editoriales. Entonces ya tengo... Ahí, ¿dónde están las editoriales? Aquí. Listo. ¿Me hace falta alguna independiente? Ya no, ya están todas ligadas, ¿no? Entonces podríamos empezar ¿por cuál? ¿Por subtemas, o por autores libros o por libros? ¿Cuál creen? ¿Cuál nos conviene? Voy a cambiar el color. ¿Cuál nos convendría? Yo creo subtemas. Entonces vamos a crear subtemas. Create table subtemas. Que tiene un ID. ¿Qué tipo de datos para los subtemas? Pues igual también un small int, unsigned, not null, primary key. Eso ya es de cajón. Auto increment. Luego viene el subtema. Ahí hasta lo hubiera copiado del autores, ¿no? Subtema. Varchar. ¿Cuánto será para el subtema? Pues igual que los temas. Unos 100. Not null. Unique. Como dice ahí el diagrama. ¿Qué más? Me falta el ID tema. ID tema. ¿De qué tipo de datos voy a poner el ID tema? ¿Puedo poner cuál? Llave. ¿Cómo? ¿No hay que decirle que es llave foránea? Sí, pero primero hay que definir el atributo. Pues solo sería que sea int, ¿no? Y not null. Que sea int. Acuérdate que este va a ser la llave primaria de la tabla padre. La tabla padre tiene un ID tema que es de tipo small int unsigned. Si yo acá le pusiera int, pues la definición no me va a fallar. Va a fallar cuando asignen la llave foránea. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Súper. Entonces ya no hago el ejemplo, ¿verdad? Para que veamos el error. Entonces es small int. Unsigned, not null. ¿Qué más? Hasta ahí ya es la definición de los 3 atributos. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué falta? Pues ahora sí me falta establecer la llave foránea. Voy a usar un foreign key. ¿Quién es la llave foránea? Pues ID tema. ¿A quién va a hacer referencia? A la tabla padre que se llama
temas. ¿En qué atributo? ID tema. ¿Necesito algo más? Ya no. Hasta ahí terminé. Listo. Si no cometí ningún error, me dio un query OK y ya tengo mi tabla subtemas. ¿Hasta ahí vamos? Pues ya tengo esta. Ahora, ¿cuál podría ser? Pues podría ser municipios y luego seguido podría ser colonias y luego seguido podría ser direcciones, ¿no? Y luego de direcciones ya me podría ser clientes, ventas y detalles ventas no, porque primero tendría que hacer inventario. Vamos a hacer esta de autores libros. ¿Creen que pueda hacerla? Yo tenía duda porque todavía no se define la llave foránea, ¿no? Que usa. Exacto, muy bien, gracias Daniel. Primero tengo que hacer libros antes de hacer autores libros. Entonces vamos a hacer libros, vean que se parece mucho, ¿no? A la de subtemas. ¿Lo copio? O mejor la escribo. No, mejor la copio. No, sí la escribo para que no se hagan bolas. Y ven que ya no me dejó, ¿ya vieron? Porque ya existe. Súper. Entonces vamos a crear la tabla libros. ID, libro. Aquí se le vamos a poner un int. Not null, primary key y auto increment. Luego viene el título de tipo varchar. ¿De cuánto será bueno para el título? Entonces unos 100 también. Not null. Y ya. Luego viene la descripción. La descripción será un tipo texto. Y ahí sí voy a permitírnoslos, entonces basta con dejarlo así. Y luego viene el ID del subtema. Subtema. ¿De qué tipo de datos del subtema? Int. Medium. Small int. Recuerden que va a ser el mismo tipo de datos de la tabla padre. Assign, not null. Listo. Hasta ahí ya tengo mis 3 atributos. No 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora la definición de la llave foránea. Foreign. Antes de la llave foránea, ¿qué me falta? ¿Quién va a ser único? ¿A quién definimos como unicidad? Ahí dice que el título. ¿Será solo el título? ¿Quién será? Unique key. El ID no. Y el ID, sí, exacto, Alexa, gracias. El título y el ID. Entonces, ID libro y título. ¿Por qué? Si yo dejo el título solito, como único, va a pasar que... la otra vez veíamos el ejemplo del alquimista. El alquimista de Paulo Coelho y Lovecraft. Entonces, si pongo solo una vez el título, el alquimista, yo no voy a saber a quién relacionarlo. Bueno, sí voy a saber aquí a quién lo voy a relacionar, con qué autor. Pero al momento de generar mi inventario, yo no voy a saber si el alquimista de Paulo Coelho tiene el ID 5, por ejemplo. Este que tenga aquí 5 en inventario, yo no sé si se refiere al de Paulo Coelho o al de Lovecraft.
Entonces, por eso necesito ver que el ID del libro y el título sean únicos. Y aquí me van a decir, oye, pero entonces ya tendría redundancia en el nombre del título. Pues digamos que sí se va a repetir el nombre, pero no va a haber redundancia porque se va a tratar de un libro distinto. Va a tener descripción distinta, quizá también sea catalogado en un subtema distinto y obviamente va a tener un ID identificador único para el libro distinto. ¿Sale? Pues por eso es que vamos a usar Unique como el ID del libro y el título. ¿Va? ¿Quedó hasta ahí? Foreign key, ID tema, no subtema. References, subtemas. Ahí voy a estornudar. Referencias, subtemas. ¿En qué atributo? Un ID. Vean que aquí se llama distinto, no es necesario que en ambas tablas los atributos se llamen igual. Con que hagamos referencia al atributo correcto es suficiente. Entonces, foreign key, ID subtema, referencias, subtemas en ID. Listo. Gracias, Regina. Yo creo que por eso se me espantó y ya no estornudé. ID libro 12 no existe. Pues no, porque me equivoqué. ¿Ya vieron en dónde? Le puse aquí ID libros en lugar de ID libro. Pero lo corrijo. Así. Ahora sí. ¿Listos? Sale. Entonces ahora sí vamos a hacer autores libros, que es la intermedia, ¿no? Podríamos hacerlo sin problema. Create table, autores libros, que tiene un atributo ID autor. ¿De qué tipo? ¿Dónde están mis autores? Ay, de tipo int unsigned. Not null. ¿Le tengo que poner primary key? ¿Qué opinan? O en este caso no va. Sí, dice Daniel. ¿Qué pasa si yo digo que es primary key el ID autor? ¿Qué va a pasar? ¿Se imaginan qué podría pasar si yo pongo primary key como ID autor? ¿Se repiten? No, más bien voy a utilizar un ID del autor, pero ya no voy a volver a poder utilizar ese mismo ID de autor. Entonces, si un libro está escrito por el mismo autor, ya no lo voy a poder registrar porque yo le dije que es primary key, solito el ID autor. ¿Sí ven? Entonces, más bien, tendríamos que hacer un unique key o primary key en conjunto, como muestra nuestro diagrama. Sí, Daniel. No, justo eso de ponerlos como en parejita. En par, sí, justo. So, ID autor, int unsigned not null, ID libro, int unsigned not null. Luego el rol, vean que ahí rol dice que es un enum. Enum, ¿con qué valores? Pues yo le puedo decir que va a ser autor. También podría ser un coautor, puede ser un editor, puede ser un traductor y ya, por ahí, ¿no? Esos serían el enum. Ajá. ¿Qué más?
Las llaves foráneas. Las llaves foráneas, pero antes puedo definir que por default el valor que va a tener rol va a ser el de autor. Así, si yo no asigno ningún valor para el rol, automáticamente se va a poner autor. ¿Sale? Otra cosa que le podría agregar en esta definición de este atributo es un comentario. Se pone así: comment, y entre comillas lo que yo quiera asignarle a este atributo, ¿no? Entonces, por ejemplo, guarda el diferente tipo de rol para el escritor, no, para el autor, ¿no? Sale. Esa fue toda la definición del rol. Ahora sí, las llaves foráneas. No, antes, la llave primaria. Primary key, que va a ser el ID autor y el ID del libro. Ajá. Y a ver si la foreign key, ID autor, referencias autores, ID autor. Aquí me falta el onDelete y el onUpdate, porque acuérdense que estamos en una tabla intermedia. Cuando tenemos una tabla intermedia tenemos que pensar si cuando borro un autor borro toda su relación, o cuando borro un libro borro todas sus relaciones. Si yo borro un autor, ¿quiero que se borre todo lo demás? No. No, porque pueden estar relacionados, ¿no? Sale. Entonces, onUpdate, quiero que sí lo actualice. Pero onDelete, quiero que lo restrinja. Sale. La otra, foreign key, ID libro. Referencias, libros, en su ID. Libro. onDelete, cascada o restringido. Si borro un libro, que borre todo lo que tenga de ese libro. ¿No? ¿Por qué? Sí, si yo borro un libro, pues ya no me interesa, porque ya no lo voy a vender. Entonces puedo quitar de mi relación todo lo que tenga de ese libro, incluyendo todos sus autores, ¿no? Entonces, onDelete, cascade, onUpdate, cascade. Y ya. ¿Sale? Esa es la definición de mi tabla libros, autores libros. Listo. Ya está este. ¿Ven cómo vamos construyendo nuestras tablas con sus respectivas relaciones? Hay que estar pensando en la definición y en la lógica que van a tener los datos que almacenemos. Dice, ¿eso también elimina los autores de la base de datos? No. Cuando yo borro un registro de mi tabla padre, lo que hace es borrar en cascada todo lo relacionado en la tabla hija, en este caso autores libros. A la tabla autores no lo toca, solo a la relación a la que existe. ¿Sí, Luis Antonio? Súper. Muy bien. ¿Seguimos o paramos? ¿Cuál nos falta? Inventario, ¿no? Ya para terminar de este lado. Inventario. Y a partir de inventario ya podríamos hacer ahora del otro lado, que esta les va a tocar a ustedes hacer: municipios, colonias, direcciones, clientes, ventas y detalles ventas. Si se fijan, es pues la misma lógica, seguir qué atributos tenemos, los tipos de datos y las unicidades. Pero vamos a hacer rápido esta de inventario, que es la más meollo del asunto.
¿Mm? Ahí, ¿cómo lo pongo? Así. Ahí ven, sí, ¿verdad? Create table, inventario, ID, int, not null, primary y auto increment. Listo. Luego el ID del libro, que también es un int, un sign, not null, y hasta ahí, ¿no? Nada más. Luego viene el ID editorial. ¿Qué tipo de datos es mi ID editorial? Small int. Small int, un sign, not null. Luego ID idioma, que ahí le pusimos tiny, ¿no? Tiny int. Not null. Luego el ISBN. Vean que el ISBN es único y como vimos en la descripción de acá, es de 13 dígitos o 13 caracteres. Entonces, aquí sería un char de 13. Ahí. Char de 13, not null, unique. Aquí sí tiene que ser unique. ¿Qué más? Formato, formato, enum. ¿Qué tipos de formatos tenemos? Pues tenemos pasta dura, pasta blanda, tenemos ebook, ¿qué otro tenemos? Audiolibro. Y pues creo que ya. ¿Vale? Ese es el enum. Luego viene el precio de tipo decimal. ¿De cuánto será? De unos 8,2. Not null, porque no queremos que los precios sean nulos, pero también no queremos que los precios sean negativos. ¿Cómo puedo decirle que un precio no sea negativo? Para eso puedo utilizar la palabra check, de checa o verifica, y entre paréntesis la condición, que el precio sea mayor que 0. Así estoy restringiendo que no pongamos precios negativos. ¿Sale? Luego viene el número de páginas. Ajá. Pues ahí sí basta con un small int y sin signo. Fíjense que aquí en los valores enteros o numéricos enteros puedo usar unsigned y entonces con eso ya garantizo que los valores no sean negativos. Pero en este caso era un decimal y yo necesito comprobar que el precio no sea negativo. ¿Sale? Número de páginas, small int, unsigned. Luego fecha de publicación. Publicación, ¿de qué tipo? Date. ¿Puede ser nula? Sí, porque a lo mejor no me lo sé y ya después lo podría actualizar. Luego, en stock. El stock es la cantidad que voy a tener disponible en mi almacén, ¿no? Entonces puede ser int y sin signo. No puedo tener stock negativos. ¿Puedo ser nulo? Pues podría o no, ya dependerá. Puedo decirle que no sea nulo. Y la portada. Lo que va a hacer la portada es una ruta por si en algún momento me piden que tenga una dirección de alguna imagen para asignarle, ¿no? En la aplicación o en el portal web donde se va a ver mi catálogo de libros. Entonces portada va a ser de tipo varchar
Pero como no sé cuántos dígitos o cuántos caracteres, le dejo en texto. Le voy a poner un comentario que me diga que este campo es para guardar la ruta al archivo de la portada. ¿Sale? Listo. Hasta ahí la definición de todos los atributos del inventario. Ya nada más me falta poner la unicidad y las llaves foráneas. ¿Quién va a ser unique key? El conjunto de quién. Recordemos que nos dice que son únicos los títulos, las ediciones y los formatos de los libros. Entonces aquí intenté ponerle unique al ID libro, editorial, idioma, ISBN y formato. Todos esos tienen que ser en conjunto únicos. Entonces el ID libro, el ID editorial, el ID del idioma y el ISBN. El formato y ya, ¿no? Listo. Por último, las llaves foráneas. Foreign key. Déjenme apuro porque ya se acabó la hora. Foreign key, la primera llave foránea, ¿quién es? ID libro. References, libros en su ID libro. Fíjense que aquí no necesito poner on delete, ¿no? ¿O sí? ¿Tendría que ponerlo o no ponerlo? No, porque ya está restringido el libro, ¿no? Pero si quisiera, lo podría hacer. ID libro, on delete, restrict. Ahí se me fue. Restrict. Y on update cascade. Listo. Siguiente. Foreign key es ID editorial. ID editorial que hace referencia editoriales, referencias editoriales en su ID editorial. ¿Se llama ID editorial o se llama ID? ID. On delete cascade, si borro una editorial, pues que borre todos los libros de esa editorial que ya no voy a tener. Y on update cascade. Y finalmente el ID del idioma. Foreign key. ID idioma que hace referencia a idiomas en su ID. Si borro un idioma, que borre todos los libros que tenga de ese idioma, pues no. On delete, restrict. Y si yo actualizo, sí. Listo, ya, terminé. Si no me equivoqué, pongan chonguitos. Eso debe ser. Ok, súper. Ya tengo mi tabla inventario. Ahí está la definición. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo, ahí no le indicamos la llave primaria, ¿sí? La llave primaria ya la indicamos. ¿Dónde la indicamos? Aquí. Unique key dijimos que es llave única y llave primaria va a ser el ID del libro, del inventario. ¿Sí lo ven? Tenemos dos, ¿no? El ID por sí solo, identificador único como llave primaria y como llave única el conjunto de todos los atributos para que no repitamos lo mismo. ¿Va? Sale y vale. ¿Alguna duda de cómo construir las tablas de nuestro diseño? Bueno, pues en este momento creo que ya se deshabilitó, o más bien ya se habilitó
el material siguiente, que es la construcción de todo el diseño, para que le echen ojito y vean cómo se construyeron las tablas que nos faltaron. Quise hacer estas porque vi que tenían mayor importancia y relevancia. Las demás pues son muy parecidas a las que vimos ahorita, solo distinguir en el tipo de datos para cada atributo, las relaciones y las unicidades, que eso tendrán que hacer ya después en la segunda etapa de su proyecto. ¿Va? Con este diagrama y con esta estructura es la que vamos a estar trabajando durante todo el semestre. A lo vamos a llenar, lo vamos a actualizar y le vamos a hacer consultas. Sale. Pues si no hay dudas, los veo el miércoles. Mañana harán ayudantía con Alter para estar modificando cosas por si no